esta actividad que hace escritóloga, no es común tener encuentros de esta clase. La idea sobre todo de hacerlo y hacerlo acá en Asunción es para aquellas personas que por distintos motivos ya no tienen la posibilidad de vivir así esas tradiciones que todavía en muchos lugares del interior se siguen practicando con respecto a la muerte, con respecto a los fallecidos, y lo hacemos siempre en el marco del respeto. Esto no solamente va a ser en este caso hablar exclusivamente del tema de la muerte, todo es matizado con música, con poesía, con cuentos. Esa por lo menos la intención que tenemos, ¿verdad? Hoy pensaba que me han dicho Javi o gente de pega, que era adecuada, esta gendabe con IBT PTI, y de la pisacuera o yapoa, despemos y estando de esa ponaiva, oye yapoja, oye yapo. Después en duda que Angelito ya es mitad manoa, ahí iba 7 años, poco y Ari, bebé de Angelito. Jirú, oye por Jirú, monotiva en eso es por la referencia a que la criatura fallecida en este caso representa un alma pura, un ser sin mancha de pecado original. Oye, aclaramos siempre que esto es de la tradición cristiana católica. Y entonces, una cuestión interesante es que si ustedes por allí habrán visto o habrán escuchado, esa criaturita muchas veces los familiares tienen mucho cuidado cuando hoy de hecho la costumbre pasa por entrelazar las manos. Un pollo a saco, a ver, una especie de cinta rosada o roja, inclusive si es mujer, o celeste o azul si es varón. Pero la cuestión, independientemente a que sea casi una postura de poder estar en una posición de oración o algo de la criatura, en realidad eso se hace por no dejar a los costados. Pepe oí está apoyando por ya y allá en Brasil tengo manos a ver hoy peje a ver con aquí. Esta. No es ni este, es el dedo meñique lleva. Apenas mis amigos hoy con los así es el hueso, la falange esta que está acá. Yo suelo contar la anécdota de un pariente mío aquí en este caso fallecido por su propio hijo, una criatura de 6 meses. Y él, obviamente, sin tener que dar muchas vueltas, se encargó de sacarle el dedito al hijo, ¿verdad? Y eso es una expresión tradicional, pasa a ser lo que todos conocemos con el nombre de abogado, ese abogado que ya lleva. Eso es curundú. Curundú es como un amuleto, un talismán. Y él en este caso concreto que hizo con el dedito, se sacó el dedo, se hizo un corte en esta parte del antebrazo, el mismo, ¿verdad? Y que hizo, introdujo allí el dedito, una cosa chiquitita, y se parchó. Aupegue una nome de abreco, y ya tu vea, en vireco, japetei, itatira y picue. Mi itatira, mi si vean de coa de peiguri, pero oye, entonces llegó el momento, pasaron los años, y en una circunstancia bastante difícil de su vida, él contrajo, tuvo diabetes, y eso le complicó muchas cosas al punto que inclusive le habían amputado las piernas en el IPS, fue más de una ocasión, el pronóstico que había con respecto a su vida prácticamente no era gran cosa, ¿verdad? Es como que ya están las últimas y va a morir, y inclusive los médicos tuvieron esa, digamos, orientación para con los familiares. Como que perdió la conciencia, y en ese hecho él solía de vez en cuando decir que no es civil hacia abogado, Y como los médicos y probablemente alguna de la gente que estaba trabajando en el hospital no entendían esto, no sabían de esto, inclusive una anécdota que me contó la prima mía, que al final fue la que salvó la situación,
Me dijo, todos se confundieron pensando inclusive, algunos inclusive decían, ¿quién es lo que es el abogado que tanto daño le hizo a este señor que ahora enfermo y todo se acuerda del abogado? Pensando que era un abogado de veras. Y finalmente esta hija estaba viviendo en la Argentina, a ella le avisan de la situación crítica del papá, y llevaba ya un buen tiempo y que, repito, según los médicos ya no era imposible que continuara vivo como continuaba hasta ese momento. Viene la hija y cuando llega acá, al día siguiente va al hospital y estando allí se acerca y ella escucha cuando el papá apenas como que balbuceándole decía, enojése ir a ese abogado. Y eso le trajo a ella el recuerdo, volvió a la memoria aquello que ella sabía, porque con su mamá y con su papá ella fue la única hija por creo que 6 años, y después vino el siguiente en realidad la criaturita que falleció, y después vino el tercero. Entonces cuando ella escuchó eso, enseguida se levantó y le dijo, porque ella había hablado un rato antes con el médico, y el médico le seguía insistiendo a ella que él no entendía cómo es que el papá continuaba con vida cuando la situación por la cual atravesaba era crítica. Y allí, después de escuchar lo que le dijo el papá, se acercó al médico. Le dijo, doctor, probablemente usted no sabe, pero mi padre tiene acá el dedito de mi hermano, que eso es su abogado. Y es lo que me pidió a mí, que me saquemos a su abogado. Y salió el médico que entendía la cuestión, le dice, no, eso no es cierto, es mentira, no tiene nada que ver con eso. Y ocurrió que hacia un costado estaba una enfermera, esa señora, esa matrona, digamos, enfermera, digamos, tan tradicionales, que todavía atendían en este tiempo, en este hospital. La señora, cuando va la chica, esta prima mía, ella le dice, a Gendula, la doctora, allá entender, véales, a cero y pitimota, a coger a mi la cambio de guardia, a la médico fuera, oye, ya hay una usted me y que está esa la de y tal cual ocurrió, y cuentan que con una especie de bisturí, ¿verdad? Le hicieron se sentía pena, no era gran cosa, le quitó el hueso, le quitan el hueso al tío mío, y una cosa increíble, el propio relato de esta prima mía es que si quieren ustedes 15 segundos, 30 segundos después murió. O sea, que era como que estaba esperando que se le quite eso para morir. Y eso también en la práctica genera algo que todos nosotros conocemos y se llama sugestión, ¿verdad? Aquel que mete en la cabeza que eso es fuerte, que eso, porque como hijo peaco, o hije iba gestante, a veces tío va y pero eso casi le hace inmortal a la persona. Algunos ahí, con la abogado, algunos ahí, con la zapato plantilla, cuapeguaje, lleva. Es como si fuera, eso a mí me tocó ver, por ejemplo, que algunos entre la plantilla del zapato y el zapato guardan la estampa de algún santo que se convierte en su abogado. Un santo protector, exactamente. Hay veces está luego el que ya nació con el nombre de su santo, ¿verdad? Porque hay abogado. Entonces, esa es una primera referencia que queremos darle. Si alguno que escuchó, conoce esto, y si no, en todo caso, para que sepan el por qué la costumbre, en algunos casos, de en un descuido, ver a gente que se encarga de sacarle esta última falange a la criatura. La otra cuestión, empezamos por la criatura justamente porque a lo mejor también ustedes pueden o habrán visto o en estos días, pero si algunos de ustedes viven por San Lorenzo, allí por Ruta 1, o también en la zona del Duque, puede ser caso de Ñelbut, me estoy refiriendo a algunas comunidades que yo conozco en particular, donde hasta ahora la costumbre es que al angelito se le transporta de a pie. Lleva el cola de caravana y a mí está a la mitad. Como usted tiene donde te voy a dejar la corona, ya la de y vos llegó a ver, te voy a dejar. Ajá, pues cuerio, a mover mitad mimi, a mí haga todo dejar la tapa del ataúd, de la caja, lleva. Ajá, pues cuerio, mi sí, mientras pues cuerio todo, hoy sí. Ah, vea, pecuña caraíza, pues antes de mitad, lleva dentro de la caja blanca, repito, suele echar la caja en el brazo, todo lo contrario, el volumen apiteado, lleva a pegar un bogapuy.
como si fuera una especie de ayacajo, pero pesa la mitad. Y la tradición, a mí particularmente hasta hoy, porque creo que a la cuestión de 15, 20 días, fui testigo de uno de esos casos, gente que salía hacia el reducto, viniendo, caminando por sesión hasta el cementerio de San Lorenzo, era ese gesto tan humano de tanta gente saliendo de la casa y entregándole la monedita o poniendo algún billete. Y la otra cosa siempre llamativa, los propios vehículos, autos, camiones grandes, ómnibus, dejando su famoso óvulo, su ayuda. Eso es una cuestión muy tradicional que obviamente acá en Asunción es mucho más difícil de ver. Dentro de lo que vamos a comentarle en una siguiente parte, vamos a referirnos un poquitito también a esa diferencia. Esa va a pedir poco ape va a venir y mandó algo y carreta. Vamos a carreta para venir a Japón y Tuizaba. Al angelito, repito, de a pie y en caravana. Ape David, permiso, ape, hola,